decíamos en el comienzo del programa, hablábamos de los aumentos de combustible. Se frenaron algunos aumentos, se frenó el aumento de tarifas porque julio tenía un montón de aumentos, tarifa, combustibles, prepagas. Claro, eso impacta en la inflación. Entonces, Luis Caputo, el ministro de Economía, decidió volver a postergar la entrada en vigencia de la mayor parte del aumento del impuesto a los combustibles, que estaba previsto a partir del 1 de julio. Marisa Centenaro, vamos a decirlo bien, es presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Córdoba y nos va a seguramente ayudar a entender este procedimiento y este proceso y el precio de combustible en general en Córdoba. Marisa, Paula la saluda. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Paula. Muy bien, un gusto. Igualmente. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Estaba pautado el aumento paulatinamente, justo mensualmente de los combustibles? ¿Por qué? ¿Y cómo queda con este freno que se le dio en el día de ayer? Lo que pasa es que tal vez es medio, no sé si hasta irresponsable de mi parte, tratar de dar alguna precisión al respecto. ¿Por qué? Porque ni siquiera nosotros la tenemos todavía. Las mismas dudas que ustedes tienen las tenemos nosotros y solamente tenemos la información de la que nos nutrimos es a través de los medios periodísticos. Entonces, nosotros entendemos que hasta acá estaba previsto la parte impositiva, o sea, digamos, la segunda parte de los impuestos internos iban a ser aplicados a partir del mes de julio, pero hasta ahora no ha sido publicado aún por nación, entonces la verdad es que no sabemos si eso va a regir o no. Por un lado, y por el otro lado, el tema del aumento de los precios de los combustibles también es incierto. En principio parecería de que tal vez iban a ser habilitadas las petroleras para subir un 2%, que tenía que ver con esto de la inflación o de los ajustes que corresponderían, pero la verdad es que tampoco, hasta ahora no tenemos ninguna precisión al respecto. Bueno, según se pudo saber por la fuente Energy Report, Marisa, y lo comparto contigo porque seguramente, bueno, vos estarás al tanto de esto, ¿no? Que son por ahora datos no oficiales. Tendrá la mínima de la suba de los tributos, tendrá un impacto de solo 1% en los surtidores, pero a lo que se le suma el 2% adicional por la devaluación mensual, el crawling peg que se llama, son todos términos bastante complicados, y otro 2% del incremento de los precios de los biocombustibles para mezcla. Entonces, de esta forma, las naftas y el gasoil aumentarán entre 5 y 7% a partir del lunes próximo, con lo cual, ¿aumentan o no aumentan? Ustedes no tienen la confirmación todavía de esto. Exacto, es así. No tenemos ninguna comunicación oficial en absoluto. Estamos expectantes con todo esto y bueno, suponemos que este panorama se nos va a aclarar en las próximas horas. ¿Qué pasó el último fin de semana con las naftas premium? ¿Hay una caída en el consumo? ¿Esto es real? ¿Hay una caída, una retracción de la venta de combustibles y un intento, tengo entendido, de las petroleras de tratar de vender un poco más la premium, que no se estaba vendiendo, con pequeñas promociones? ¿Esto en Córdoba fue así? Sí, sin dudas. Esto tiene que ver con el panorama de crisis que existe en general. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el bolsillo es la visera más sensible del ser humano. Entonces, frente a los precios o los importantes aumentos de precio que han habido en los últimos meses en los combustibles, básicamente desde octubre, noviembre, diciembre, mayormente para acá, el consumo, digamos, se ha modificado en los consumidores y aquel que consumía un producto premium ha optado por los de inferior precio, es decir, por los comunes, y bueno, y trata de satisfacer su necesidad con estos productos. Y por otro lado, el que consumía los combustibles comunes también ha bajado o ha mermado la cantidad de horas que utilizaba el vehículo o tal vez reciente el uso del vehículo en pro de un ahorro de la canasta de la economía de la familia, ¿no? O sea, eso es así, o sea, todo el mundo trata de ajustarse a los ingresos que va teniendo y bueno, y se restringe el consumo.
Ujú. Quería preguntarte, Marisa, también por el expendio de GNC, si se ha frenado, si se está cuidando. Teníamos información que en la jornada de hoy se empezaba a acotar, ¿no?, la distribución por el impacto del frío, por la ola polar, por lo que sea. ¿Qué información tenés vos al respecto? Nosotros en Córdoba todavía no tenemos información si van a subsistir los cortes para las estaciones interrumpibles. Eso estaba vigente para el mes de junio. Suponemos que en los próximos días ya se va a hacer circular esa información. Tenemos entendido que en Buenos Aires ya ayer estaban notificando que solamente debían ajustarse las estaciones que tenían una capacidad firme, ajustarse a sus consumos, de lo que se presumía o dejaba entrever que las interrumpibles quedaban interrumpidas nuevamente. Entonces, bueno, esta es otra situación que también suponemos que se va a dilucidar en los próximos días, ya en las próximas horas, ¿no? Porque estamos muy cerca al inicio del mes de julio. ¿Y eso por qué se debe, Marisa? Porque en su momento era, bueno, un buque o un barco que había quedado ahí sin los permisos correspondientes, se había frenado ahí el expendio por esta situación en particular, pero ahora, ¿cuál sería el problema? Y la verdad es que no lo sabemos, pero posiblemente sea que están tratando de prever los mayores consumos frente a una ola de frío. No sé si estarán asegurados la provisión de los buques que teóricamente estaban contratados para que aseguraran el ingreso del producto al país. O sea que la verdad es que el estacionero de a pie somos los últimos en la cadena de la venta o de la monetización del producto por un lado, pero también en cuanto a la información. O sea, lamentablemente lo que nos pasa es o que padecemos es de una gran falta de información y es lo que pedimos desde hace muchísimo tiempo al gobierno nacional que nos invite a una mesa de diálogo. ¿Por qué? Porque la verdad que la situación del sector estacionero es crítica. Hoy por hoy hay un 75% de los estacioneros que no tienen, que no alcanzan a llegar al punto de equilibrio. Es decir, no llegan a cubrir los costos mínimos necesarios para poder subsistir. Entonces, la situación es grave y no es de ahora, de este último tiempo, sino que la venimos arrastrando desde allá, desde la pandemia, y se ha visto agravada sin dudas en estos últimos meses. Por eso es que queremos, además de ser escuchados, entendemos que tenemos todo el derecho y la legitimidad para poder transmitir propuestas alternativas y que se nos asegure a este sector la posibilidad de subsistir. Porque si bien es cierto que no queremos empezar restringiendo los contratos, es decir, con las suspensiones de personal y con despidos, de mantenerse esta situación, o sea, esa es una cuestión que salta a la vista y va a ser inevitable. Ujú. El sector estacionero, quiero aclararte también que tiene a lo largo del país, tiene 4.500, 4.600 estaciones de servicios y somos generadores de alrededor de 40.000 puestos de trabajo, bien sean directos, efectivos, como los empleados, los playeros, los encargados, sino también hay puestos de trabajo que son circunstanciales, como por ejemplo los técnicos, la gente que hace la asistencia, el mantenimiento, etcétera, etcétera, de nuestros negocios. Claro, bueno, te Entonces, anteponías a la pregunta que te quería hacer para finalizar. ¿Cómo analizabas en tu experiencia en el rubro la situación y la incertidumbre, ¿no? Si tenemos GNC, si no vamos a tener, si hay corte, ¿por qué se produjo el corte en el momento en que se produjo hace unas semanas atrás? ¿Cómo viene el tema de los aumentos? ¿Cada cuánto que se aumenta? ¿Que si se frena? ¿Que si se especula con la inflación? Digo, ¿cómo analizás la coyuntura actual en el rubro? la coyuntura es muy complicada. A su vez también nosotros entendemos y reclamamos del sector ya de las estaciones de gas en particular, reclamamos una promoción para la conversión de este producto, debido a que, como ya se nos ha dicho infinidad de veces, Argentina tiene la segunda reserva más importante de gas del mundo. Entonces, entendemos que debería, frente a la crisis, frente al precio de los productos, de los combustibles y la crisis en general, en donde la persona debe tratar de proteger
sus gastos o los gastos de la canasta familiar, entendemos que por ahí recurrir al GNC como un combustible alternativo es la mejor opción. Además contribuye también a todo lo ambiental, no solamente lo económico, sino también a lo ambiental. Entonces entendemos y reclamamos que el gobierno nacional establezca sistemas de promoción, no solamente para la conversión de los vehículos que ya están, sino también para que desde las fábricas, desde las automotrices, se les exija que salgan los vehículos 0 kilómetros ya convertidos, para que la persona que accede al 0 kilómetro pueda contar con las garantías, que por ahí suele ser una de las dudas que tienen o de los temores, frente a la conversión de un vehículo, pero si salen directamente de fábrica, tal vez la persona, el que compra un vehículo, lo hace con otro tipo de garantía o de seguridad claro. a la compra, a la inversión. Entonces, reclamamos un régimen de promoción especial para el sector del GNC. Bueno, hay un intento, una migración hacia las energías renovables y en este sentido vos tenés ahí como la certeza de que tiene menor impacto ambiental el GNC que el combustible fósil, por supuesto. Sí, sin dudas, sin dudas, sí. Bien. Marisa Centenaro, representa justamente la Cámara de Expendedores de Combustibles de Córdoba. Gracias por el contacto y seguramente te estaremos molestando en nuevas ocasiones. Un abrazo, gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, que tenga buen día.